presenta al invitado del día las medialunas del abuelo. En las medialunas del abuelo honramos la tradición de más de 20 años de la auténtica panadería. Inspirados en las recetas del abuelo, creamos productos artesanales que capturan el sabor del tiempo. Cada bocado es una conexión con nuestra historia. Las medialunas del abuelo, donde la tradición se encuentra con el sabor. Búscanos en Instagram como @lasmedialunasdelabuelo y consulta por tu franquicia en www.lasmedialunasdelabuelo.com.ar, que presenta a nuestro invitado del día, Fernando Crismar. ¿Estás por ahí? Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches. No son tan feos, no se tiren abajo. Bueno, muchas gracias. Ay, no ya arrancamos así, ya arrancamos bien. El entrevistado nos tira buena onda. Me pongo colorado. Bueno, muchas gracias, Fernando, y bienvenido. Así, necesitamos entrevistados así. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquitito de Inca, un poquitito de, bueno, la situación del Inca, un poquitito también de tu carrera como director. Sos representante de DOCA, ¿sí? De documentalistas argentinos. Y bueno, arranco con la primera pregunta. Esta semana, estos días, sí. Te voy a corregir en una cosa nomás. Sí, decime. Es documentalistas de Argentina, porque era documentalistas argentinos, pero se cambió porque somos de las pocas entidades que tenemos mayoría de compañeras, entonces es perfecto. Documentalistas de Argentina. Perfecto. Me parece sí. muy, vale la aclaración. Muy bien la aclaración. Gracias. Bien. Bueno, esta semana, en estos días, salió una nueva resolución en el boletín oficial, ¿sí? Por parte del gobierno. Más concretamente estoy hablando de un decreto del presidente que, bueno, un nuevo ataque, ¿no?, a la cultura con esta cuestión de la cuota de pantalla. Bueno, contanos un poquito. Eso es, la cuota de pantalla es medio de la pantalla, porque en general no se venía cumpliendo. No solo que no la cumplían los privados, porque es cuota de pantalla y media de continuidad, o sea, obligación a las distribuidoras internacionales, que son casi todas, a poner determinada cantidad de películas argentinas y también a respetar que si tienen determinada cantidad de público, continúen en cartel. Esto no solo que no se cumplía, no se venía fiscalizando en el gobierno anterior, porque ya le vamos a tirar mierda a pero tampoco nos olvidemos de dónde venimos, sí. Sino que ni siquiera se respetaba en el gomón. O sea, nosotros, por ejemplo, con CD Millones nos fuimos con una semana que la mitad de las funciones estaban llenas, para que te des una idea. Y no había dónde más ir, porque obviamente una película como esa no te la estrenaban, no por una cuestión comercial justamente, sino por una cuestión más bien política e ideológica. Y eso es lo que está de fondo en esta profundización de lo que ya venía diciendo el interventor, el presidente del Inca, digamos. Digo interventor también porque no estaría respetando la ley de cine en el sentido de cogobernar junto con la Asamblea Federal, que se pronunció que es un órgano de cogobierno, y tampoco convocó al Consejo Asesor, que es el otro órgano de cogobierno, en el cual yo estuve varios años en las gestiones anteriores. Así que, en ese sentido, creo que el Congreso les ha dejado las manos libres como para que empiecen a hacer este tipo de maniobras, ¿no? Que no hacen más que reafirmar lo que nos dijo en la primera reunión. Nos dijo varias cosas. Primero nos dijo: yo no veo películas ni leo libros. Después tuvimos que explicarle lo que era una película documental, y a partir de ahí empezó, digamos, a disparar una serie de lugares comunes, muy repetidos por algunos medios de gente bastante ignorante, que todos conocen. Como que no había película de Roca, que eran todas kirchneristas. Como que no había película de Roca y que eran todas kirchneristas. Dijo que no se iban a meter con la temática cuando le preguntamos, pero dice que sí quiero que, por ejemplo, si se hace un documental sobre Roca, estén las dos versiones, la de que es un patriota y la de que es un genocida. Bueno, todo eso después de que estuvimos media hora explicándole lo que era la mirada del director en un documental, pero bueno, es como hablarle a la pared, ¿no? Y bueno, en ese sentido, las medidas básicamente lo que plantean es una especie de meritocracia, que él, digamos, en aquella reunión que tuvimos, la
ilustró con una metáfora tenística, porque otra de las cosas que nos dijo, no sé nada de cine, pero sí sé de tenis. Entonces nos decía, y está en los considerandos de esta reunión una cosa parecida, sin nombrar el tenis, pero nos decía, cuando yo era amigo del padre del Mago Coria, que tiene una academia aparentemente de tenis, yo no me animo tanto a hablar de cosas que no conozco como él, pero bueno, debe ser así, supongo. Y dice que todos los años aparecen pibes de 6 años, 100 pibes de 6 años con el padre, y de esos 100 pibes para jugar al tenis solo sirve 1 o 2 y algunos años ninguno, ¿no? Entonces a partir de ahí él plantea, digamos, la idea de que se están haciendo muchas películas y hay que hacer pocas y por concurso, ¿no? Que es un poco, están los considerandos, habla de generar un cine de donde estén de la búsqueda de talentos y no sé qué otra paparruchada de esas. Ahora, lo que está claro, digamos, que se hacen 200 películas por año y esa cantidad es la que genera la calidad, que es muy alta en el cine argentino y lo demuestran, digamos, la performance que se hacen en los distintos festivales internacionales, teniendo, digamos, presupuestos muchas veces 10, 15 o 20 o 30 veces menores que lo que, por ejemplo, en Norteamérica llaman el cine independiente, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una falacia ahí, y otra falacia que la gente no ve cine argentino, lo cual, digamos, obviamente estando cerradas todas las ventanas de exhibición, inclusive eso que te decía de la cuota de pantalla que no se cumplía, que claro, no se fiscalizaba, que no había, digamos, multas en ese sentido, y que tenés que competir contra aparatos de propaganda de películas que entran con 600, 700 copias, viendo 900 pantallas en el país, muchas veces es difícil que se visibilice una película. Pero otro grave error es, digamos, pensar a la película solamente desde la óptica de la taquilla. Una película es un bien cultural, por eso te planteé, digamos, lo de los festivales, ¿no? Es la imagen del país, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Muchas de nuestras películas que no se ven en la sala de cine por ese tipo de situación que te planteé antes, y te di el ejemplo de una nuestra, la más exitosa tal vez, que no pudo pasar los 10.000 espectadores porque con sala llena se quedó sin sala, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido creo que hay un error de concepto, porque muchas de estas películas, y sobre todo los documentales, que es lo que yo me dedico, muchas veces se ven 2 años después, 3 años después, 5 años después, en la web, en proyecciones, en programas de estudio, en distintas cosas, porque realmente son como una especie de álbum de fotografías del país. Son miradas sobre la realidad que tienen un espesor narrativo que tal vez no tiene la televisión, que es mucho más fugaz, ¿no? Qué sé yo, ponerle... hay un caso ahora de un chico desaparecido, todo el mundo hablando de eso, diciendo cosas muy poco profundas porque hay que llenar, digamos, el espacio. Si vos haces un documental tenés años como para pensar, como para encontrarle vueltas y formas narrativas y profundizar y agudizar la mirada sobre ese fenómeno, lo cual hace, digamos, que tenga una riqueza que no tiene, por ejemplo, el producto televisivo en líneas generales, y bueno, cada vez menos. Ahora, en ese sentido, medir una película por su rendimiento comercial, que es otra de las cosas que plantea este nuevo decreto, vamos a hacer películas que vea la gente y que sean un buen negocio, es, digamos, reducir un fenómeno que básicamente es artístico a un fenómeno comercial, que es un poco lo que están haciendo prácticamente en todas las esferas de la vida económica argentina, ¿no? Bueno, traigamos, y no importa si hacemos mierda a la naturaleza, si el agua se la llevan las multinacionales, si no ponen un peso, bueno, hay una visión de que lo único que importa en prácticamente todos los rubros es el rendimiento económico. Y el cine argentino justamente no está planteando eso, y además hay otra falacia que está mantenido por el Estado, cuando en realidad se mantiene. Hicimos una lucha muy fuerte el año pasado contra la modificación que había hecho Macri de las asignaciones específicas, que son justamente esto que hace que el cine se autofinancie con los impuestos que se dan en la industria audiovisual comercial, ¿no? Y bueno, en este sentido van en contra de ver la realidad, o sea, 600.000 puestos de trabajo, hablando acá ya nada más de lo económico, que insisto, no es nunca lo más importante, pero son 600.000 puestos de trabajo, 200 películas al año, posibilidad de crecimiento de pymes, y otra cosa que deja claro que acá lo que hay de fondo es una intención de censura,
es que es una de las industrias que más genera inversión extranjera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las películas son coproducciones. Cuando ustedes vean, van a ver los cartelitos que dicen Ibermedia, Instituto Suizo, Sí, señor. Instituto Brasilero, bla, bla, bla. Eso son dólares que estaban afuera y que vinieron adentro gracias a que nuestros productores y nuestros directores ya aplicaron a esos fondos, negociaron los distintos mercados. El mercado, ese es otro tema. Acá había un mercado que era Ventana Sur, que justamente permitía el acceso a ese tipo de coproducciones que generan divisas, y esto porque el Inca decidió financiarlo, ahora se va a hacer en Montevideo, lo cual, digamos, obviamente es una gran desventaja, sobre todo para las pymes, que son la mayoría de los que producen esas 200 películas por año que se hacen. Entonces, la idea es reducir a 7, 8 películas hechas por grandes empresas en relación con multinacionales de streaming y todo eso, y fundir absolutamente a todas las pequeñas productoras, porque además otra de las cosas que dice ese decreto es que solo se puede hacer una película por año, con lo cual es imposible mantener una estructura productiva, porque además las películas, si ustedes lo saben, se hacen a partir de muchos años, y alguien está escribiendo, alguien está filmando, alguien está postproduciendo, alguien está haciendo el sonido, alguien está haciendo los castings y la preproducción. Bueno, se hacen, digamos, en una pequeña pyme muchos procesos a la vez, que son los que permiten que esa rueda siga girando en cuanto a la producción y en cuanto al trabajo, ¿no? Y bueno, así que no cierra por ningún lado, salvo que esta gente está empeñada en lo que ellos llaman batalla cultural, de impedir todo tipo de mirada que tenga algo que ver con cuestionar la realidad o ponerla, en todo caso, en cuestión, ¿no? Ese es el problema. Ellos quieren inventar una realidad con los medios que tienen, que son los medios económicos. El tema es que, bueno, nosotros somos bastante combativos los documentalistas, y tenemos una historia de pelea. Así una tradición de combatir. Un planteo bastante economicista de la cultura en general, ¿no? Parece que quiere también llegar al famoso control del déficit, ¿no? Con ciertos fondos que les corresponden al Inca, parece. Sí, hay, digamos, todo lo que dicen está basado en prejuicios que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, el exceso de personal del Inca tiene que ver, por ejemplo, con que lo que citan ahí en el decreto, que hace 30 años creo que dice que había 100 trabajadores, pero sí, había una sola escuela de cine que era el CERC, ahora el ENERC, y ahora hay 5 sedes, una en cada región del país, que eso es otra cosa que hay también. Cine regional, que no existía. Hoy hay cine en todas las regiones y casi en todas las provincias. No solo cine, hay asociaciones de cine, hay exhibidores de cine, lo cual hace, por ejemplo, que la Asamblea Federal esté en contra de esto, porque justamente los compañeros en las provincias le dicen a los asambleístas federales, que son los ministros de Cultura, que por favor echen para atrás esto, porque obviamente los primeros perjudicados son los más pequeños, ¿no? Y los más pequeños, por supuesto, en este país, como siempre, están en las provincias. Así que imagínate, digamos, el prejuicio que genera esto en un cine naciente como el cine cordobés, como el cine tucumano, como el cine jujeño, como el cine mendocino, y tantos cines regionales que hay en el NEA, en la Patagonia, bueno, etcétera, ¿no? En cada región. Y todos estas sedes del ENERC, donde se está formando profesionales de alta calidad y que de hecho sí o sí van a generar divisas al país, porque siempre está esto que te dije de las coproducciones, obviamente lleva mucho personal. Había también un programa de cine en las cárceles y muchos programas que tienen que ver con la educación audiovisual, la conservación, y bueno, están achicando en todo eso, jactándose de, mirá cómo echamos ñoquis, que en realidad no son ñoquis, son trabajadores de la cultura que tienen, digamos, en algunos casos una expertise muy grande, ¿no? Quien nos está hablando, para aquellos que están mirando el programa, es Fernando Kissmar, que en el año 98 debutó con Diablo, Familia y Propiedad, sobre el apagón del ingeniero Ledesma en 1976. Hizo el Camino de Santiago, pero no sobre Santiago Maldonado, sino sobre Santiago Álvarez Román. Su éxito es Seré Misiones, que después le quiero preguntar por esa película, que lo acaba de mencionar, y está preparando un documental sobre su bisabuelo,
llamado El canto de Gaso. ¿Es así? Sobre Mario Gaso. Sí, eso es lo que estamos intentando arrancar ahora en el marco de este clima de hostilidad, ¿no? Decir que es un tema que en general interesa no solo acá, sino también a nivel internacional, porque tiene que ver con cosas que en otros países le dan bastante pelota, que es la conservación del patrimonio, el estudio histórico de determinados fenómenos, aunque nosotros, por supuesto, tenemos un concepto de historia siempre vista desde el presente, ¿no? Un pionero de cine mudo, hay que decirlo. Un pionero del cine mudo y además mi bisabuelo. Sí, por eso. Cual, digamos, estamos ahí con una cuestión político-familiar prácticamente, pero te decía la idea, hoy día se cree que el primer largometraje fue Amalia, hecho por, digamos, un grupo de damas de la alta sociedad y reivindicando la novela de Mármol, que es una novela claramente antirrocista y que estaría, digamos, dentro de la grieta federales y unitarios, ¿no? Y es una película muy paqueta y muy patriótica. Pero hemos descubierto en esta investigación otra película que es La muerte civil, que la hizo mi bisabuelo, que era un inmigrante, que trataba, digamos, de pelearla solo, que planteaba una serie de cuestiones de dramaturgia y de política que de alguna manera, y además que está hecha 4 años antes que Amalia, entonces en sí mismo, digamos, ya la misma, digamos, reivindicación de la figura se ve desde el presente en cómo, digamos, se inscriben los distintos hechos históricos desde la actualidad y cómo, digamos, la historia es un campo de tensiones y de conflictos, ¿no? Y esos conflictos hay que abordarlos porque muchas veces explican las situaciones en las que estamos en la actualidad. Entonces un poco la idea de la película tiene que ver con este punto de vista, ¿no? Además, es un temazo, es también una historia personal muy buena, tenés el cine bien arraigado a la sangre como para defenderlo. Arrancaste y empezaste con todo, y mencionaste el consejo asesor, que está compuesto por 2 directores, corregime si me equivoco, 2 directores, 2 productores, un actor, un técnico y 5 representantes de las provincias. Esos son los que controlan el presidente del Instituto del Inca y no estaría funcionando. No solo no está funcionando, sino que en el decreto plantearon que el futuro consejo asesor tiene que ser amigable con esta idea de ver el cine o algo así. No recuerdo la palabra exacta, pero mirá vos. O sea, es una la idea es esta, y justamente al ser un órgano de contralor, nunca nadie, ni siquiera en las administraciones anteriores, que en otros aspectos eran bastante taxativas o por no decir autoritarias, hicieron ningún intento de decir no, que los directores elijan a este o a aquel, sino que los directores elegíamos a quien queríamos. De hecho poníamos un documentalista y uno de ficción, uno más independiente y uno más de industria, exactamente lo mismo los productores, los actores ponían a alguien que tuviera experiencia y nadie les decía poné a este o saca a este, por más que lo tiene que nombrar el presidente, pero los candidatos los eligen las asociaciones. Eso es lo que dice la ley de cine, ¿no? Y eso es lo que quieren modificar este decreto, que tiene por último objetivo, porque el Consejo Asesor es órgano de gobierno y controla 2 cosas para que te des una idea: el presupuesto y los jurados. Así que en un esquema que va a ser fundamentalmente de concursos, según ellos, y donde se supone que va a haber ahorro de dinero, bueno, no, va a haber un consejo asesor adicto. Es como si Milei, enojado con el Congreso, dice te tiro abajo el Congreso y nombro los diputados y los senadores yo, para que se den una idea más o menos de cuál sería la gravedad del asunto, porque la gente obviamente no tiene por qué saber que el Inca es un organismo autárquico, que está co-gobernado por la Asamblea Federal, que la conforman todos los ministros de Cultura, por el Consejo Asesor y por el presidente, y el único que es nombrado directamente por el Poder Ejecutivo es el presidente. Entonces, bueno, tiene una lógica similar a la del federalismo y a la de la división de poderes. Y te estarían un poco recagando en estas 2 cosas. ¿Y todos los cambios que está haciendo es de forma unilateral, entonces? ¿O es consensuado con...? Unilateral. Hemos todas las, si ustedes leen la nota que salió ayer en página 12, ahí van a ver, está desde Carmen Guarini, Piñeiro, estoy yo, está Andrea Testa, o sea, está todo el ecosistema
del cine argentino diciendo más o menos lo mismo, desde tipos que hicieron cosas como Tango Feroz hasta los que hacemos los más humildes documentales, los que hacen cine independiente. Está Neistat, el de Juan, que creo que fue una de las más vistas el año pasado, pero que es una producción independiente. Si leen esa nota, y les recomiendo que la lean, ahí van a ver la unanimidad del repudio, ¿no? Lo que falta, por supuesto, y ya hubo algunas calles, nos han reprimido, de hecho en el Gomón hubo movilizaciones. Estuvimos ahí. Está faltando es fuimos reprimidos y refugiados en el Gomón. Sí, es una cosa increíble. Sí, tuvimos que entrarlo al Chango Monti, que tiene más de 90 años. Y una institución. No le pise la cabeza a la policía. Director de fotografía de la historia oficial. Exactamente, un ganador de Oscar y uno de los mejores fotógrafos de la historia. Así que bueno, la bestialidad de esta gente no tiene límites, pero bueno, también hay que organizarse y ser claros que nosotros no solo somos nuestras películas, somos nuestros espectadores y representamos una parte importante de la cultura nacional y hay que defenderla. Y los documentalistas tenemos mucha tradición de lucha, no solo Raimundo Gleiser, Fernando Birri, Pino Solanas y todo. La gloriosa historia del documental acá, sino en momentos recientes hemos logrado, por ejemplo, la vía digital, hemos logrado muchísimas cosas que queremos, digamos, seguir peleando por ellas y organizar a toda la gente que se puede y hacerle entender también a los jóvenes que esto, la idea de esto es que nadie que no sea millonario o esté asociado a millonarios pueda hacer cine en Argentina. Y una de las grandes cosas que se logró en estas 2 décadas de los años 2000 es que gente de otras clases sociales accediera a la realización cinematográfica, lo cual generó una riqueza en el cine bastante interesante. Ustedes como críticos lo habrán notado seguramente. Sí, las películas de César González, que en una entrevista lo mencionás. ¿Cómo? Las películas de César González. Las películas que de César en una entrevista vi que las mencionabas. Que es un ejemplo también, ¿no? Lógicamente. Pero un ejemplo menor y chico, pero sin, digamos, entrar en gente tan desfavorecida por la vida como el compañero César. Hay mucha gente de clase media que vive en 2 ambientes, que hacen cosas como Puan y todo eso. Por supuesto, todavía no ha llegado, digamos, esto que te estoy diciendo con gran amplitud a clases populares. Sí, en algunos ejemplos del interior también de las provincias, donde chicos que han hecho un gran esfuerzo para estudiar ya han hecho algunos largometrajes. El caso de César, hay algún otro. Está el cine de Campuzano también, que de alguna manera toca clases sociales que no se tocan en otras ficciones. Pero hay, digamos, no digo que sea ideal, pero sí hay un avance en ese sentido porque están dadas las posibilidades. Cuando están dadas las posibilidades, empiezan a emerger los ejemplos, ¿no? Y bueno, y ahí todo eso es lo que se quiere cortar por una cuestión, digamos, de censura y de lo que ellos llaman la batalla ideológica. ¿Cómo está el tema fomento en este momento con estas nuevas resoluciones? Porque van a dar, va a ser a través de bancos, van a dar créditos, van a hacer concursos, no. ¿Cómo será? Vos tenés que pedir el crédito, como cualquier hijo de vecino pide un crédito. No sé si ustedes tienen departamento o casa, y si no la tienen, me imagino que jamás se les ocurrió pedir un crédito porque saben que no hay crédito para gente como nosotros. Entonces, generalmente está pensado para grandes empresas que tengan ese crédito porque tengan respaldo y puedan acercarse a un banco y digamos, el financiamiento del Inca va a ser solamente por el 50% de la película. O sea, tenés que tener, si haces una película de $2 millones, que es una película chica en ficción, tenés que tener $1 millón en el bolsillo, lo cual, digamos, es bastante complicado, porque en general, además, todo esto que decía de las coproducciones, de ir a buscar la guita afuera, en general funciona cuando ya tenés garantizado una parte, aunque sea pequeña, de lo que vas a poner desde acá. Así que, en general, el fomento además está frenado por completo, devolvieron todos los proyectos y no se firmó ninguna película nueva desde diciembre hasta ahora. Dijeron que la iban a volver a abrir, todavía no lo abrieron, y de hecho sacaron, digamos, este decreto con el cual no va a haber más ventanilla continua, no va a haber más fomento como lo entendíamos, sino que va a haber un sistema de concursos que no sabemos quiénes van a ser los jurados, cuáles van a ser los criterios,
el Consejo Asesor elegía jurados que tenían que ver con el consenso de todas las asociaciones, lo cual le daba una transparencia absoluta a los concursos que había, a diferencia de lo que dicen por ahí, que se filmaban las cosas de los amigos y todas esas idioteces que dicen algunos, entre comillas, comunicadores, ¿no? Exacto, eso es lo que quería saber, o sea, la producción en este momento está parada prácticamente. Se están haciendo 3 películas que ya tenían dinero de antes y que tienen dinero de afuera o están asociadas a... Calcular que se hacían 200 por año, se claro. están haciendo 3. Sí, sí, o sea, es nada, prácticamente. 600.000 personas desocupadas de hecho ahí en este momento, más todos los que echaron del Inca. Es realmente una situación bastante trágica. Para que lo entienda una persona común y corriente, ¿cuál es la importancia del Inca para un documentalista de DOCA o fuera de DOCA? Mirá, para cualquier cineasta, la presencia de un Instituto Nacional que fomente el cine es absolutamente fundamental, porque si no justamente estás sujeto a las leyes del mercado. En un mercado tan marginal como el nuestro, con una economía en una situación tan grave, haber logrado un mecanismo de autofinanciación de la industria del cine es algo muy similar a lo que se da en Francia, en España, en los países que tienen Corea, los países que tienen, digamos, una cinematografía nacional consolidada. Si acá, digamos, la sometes a la famosa mano invisible del mercado, está jodido. Es un hecho cultural que genera todos estos valores que te dije. Valor sobre todo en relación al capital simbólico, ¿no? Entonces, bueno, y además genera también todo lo otro económico que ya mencionamos. Entonces, el Instituto de Cine es la base para que exista esa industria, para que existan esas inversiones y para que exista una memoria audiovisual del país, ¿no? Es lo que sucede en lo que ellos llaman los países del primer mundo, los países centrales, lo que sucede en muy pocos países del tercer mundo, y por eso, digamos, en general las obras argentinas generan el impacto que generan en los festivales internacionales, ¿no? En San Sebastián, en Venecia, en Berlín tenemos ganadores, tenemos mencionados, te estoy nombrando los festivales grandes, ¿no? Pero sí, si te vas a los menores, Locarno, Toulouse, etcétera, siempre hay alguna película argentina que está mojando, ¿no? Y te repregunto, vos estuviste en todos los conflictos, estuviste también con el tema de Puenzo, cuando lo querían sacar, estuviste también en el 2017 o 2018 con él, Ralph El Hayek, en la época de Macri, y tenés tantos años de documentalista y de personas de cine. ¿Qué tienen en común este conflicto y qué diferencias con respecto a los anteriores? Bueno, mirá, yo creo que es que la gente votó estas ideas y la otra vez Macri había dicho que no iba a hacer nada de lo que después hizo. Entonces tuvo que ir por lo que él decía, el gradualismo. Ahora como que están aplicando a rajatabla, digamos, las ideas que traían ya previamente. Yo siempre digo medio en broma que Hayek se dio cuenta que se podía cagar en la ley de cine a los 2 años de estar en el Inca, lo cual, digamos, ya fue el declive, digamos, del macrismo en su momento. Entonces pudimos recomponer y sostener, digamos, la producción de documental casi intacta durante todo el proceso del macrismo. Metieron lo del fin de las asignaciones específicas y una serie de cuestiones que nos hizo tener que estar peleando contra Puenzo, contra el gobierno anterior, meternos en el Congreso, discutir con los diputados. Que fíjate que, por ejemplo, los diputados se ganó por poco, pero en senadores fue casi unánime. Los convencimos de que realmente esto, hasta incluso los que tienen pensamiento más de derecha, a los cuales le explicamos el aspecto económico, terminaron entendiendo que era un impuesto virtuoso que generaba actividad económica y que generaba más ingresos al tesoro de los que le quitaba, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que ese trabajo de las asignaciones específicas que ahora se han estirado por 50 años fue durísimo, y despacho por despacho, y bueno, con movilización y todas estas cosas que vos mencionabas. Ahora la situación es peor en ese sentido, ¿no? En el sentido de que bueno, estos ya vienen directamente con todo, con un tipo que te dice: yo no veo películas ni leo libros, que como si eso fuera algo de lo cual jactarse, ¿no? Que es economista, además, no es un hombre de cine, digamos. Es un hombre de la empresa y de
Claro. y de los vaciamientos de empresas más que de la empresa. En una entrevista de Fernando vi que decían así como ahora hay que darle de comer a los pibes del Chaco, hay que darle de comer a los jubilados y a los maestros. Bueno, en su vamos momento. a ver ahora O sea, así le dan siempre de comer a inventan los pibes una del culpa. Chaco, ¿no? También hablaste de operadores, me acuerdo que ahora un poco se repite eso, pero... Sí, imagínate, pobres chicos del Chaco, ¿no? ¿Qué tienen que ver con esto? Y imagínate que... Por los de las otras provincias que también no lo Sí, mencionan. Sí, hay varias provincias, empezando por Capital Federal, donde tenés chicos viviendo en la calle en este momento. Pero evidentemente el único interés de este gobierno es pagarlo a la deuda externa y no tiene ningún plan a largo plazo, ¿no? Está claro eso. No es que quieren quitarle recursos a las universidades o al cine para favorecer a quienes están excluidos. Al contrario, quieren excluir más, incluidos los que hacen películas y los de la educación y de la cultura. Sí. Bueno, ¿qué opinás de lo que dijo, no sé si fue Pirovano o fue el presidente, que van a tener que competir y que algunas películas que no recauden o que tengan baja recaudación no van a poder hacerse? ¿Qué opinión te merece eso? Más o menos te lo dije, ¿no? O sea, esta lógica de concursos sirve para una competencia deportiva, para una competencia cinematográfica no sirve, porque no puede ser nunca un parámetro esto. Ya de hecho hay concursos, y los concursos son una pequeña parte del fomento al cine. Lo importante es que exista ventanilla continua, que vos puedas presentar proyectos que sean evaluados por un comité de expertos que tengan consenso en la comunidad cinematográfica, y a partir de ahí le declaren con interés o no tu película, para que haya una masa de producción suficiente para que exista la industria. Es decir, vos decís, vamos a hacer los concursos porque así sale el mejor, es como decir, vamos a enseñarle matemáticas solamente a los mejores pibes de una generación, y los otros no sepan ni sumar. O sea, es un hecho colectivo el cine, y se hace colectivamente, y muchas veces es una película que no funciona, otra funciona, y muchas veces tiene que ver no tanto con la calidad del producto, sino con cuestiones más bien azarosas. ¿Entendés? Por ejemplo, Charles Lawson, que hizo La Noche del Cazador, fue la única película que hizo, fue un fracaso en taquilla, y es una de las mejores películas de la historia, y el tipo nunca más pudo filmar, pero eso, digamos, tiene una lógica dentro de la industria norteamericana, que es una gran industria, y que era una gran industria asociada, digamos, a las grandes majors, ¿no? Acá la construcción de la industria argentina es totalmente distinta, es más parecida a lo que hizo mi bisabuelo, ¿no? El sueño que se hace a mano y sin permiso, como dice la canción. Sí. Ahora Sturzenegger prepara un decreto en donde posiblemente funda al Inca con otro organismo. ¿Hay algún cálculo o pronóstico de lo que van a hacer? ¿Si va a ser esto u otra cosa? No, la verdad que de eso no tengo mucha novedad. Nada me sorprendería, te digo, porque bueno, la gestión viene siendo desastrosa, y de hecho, bueno, han juntado varios ministerios en uno, o sea, son capaces de hacer ese tipo de cuestiones, pero yo no tengo información. ¿Tenés algún pronóstico de, aparte de esto de no querer pagar la deuda, de querer pagar la deuda con los fondos, tenés algún pronóstico de cuál es el plan maestro que quieren llevar? Porque decían que había una etapa de 4 meses. Pirovano asumió el 28 de febrero y ya se estaría por cumplir esos 4 meses de una primera etapa. No, ya se cumplieron, digamos. Cumplieron. No hay, digamos, la idea es este nuevo decreto, que es lo que yo te digo, obtura toda posibilidad de producir cine en este país, salvo para un pequeño grupo. Y a nivel general no tengo mucha idea, pero bueno, veo que tampoco hay grandes resultados. ¿Y has tenido comentarios, has escuchado comentarios de otros representantes del sector? Digamos, ¿qué dicen? ¿Cómo está el termómetro con esta cuestión?
Bueno, hay indignación y bronca en todos los sectores, como te dije lo de la nota de página 12, ¿no? Ahí Sí, tenés, sí. digamos, insisto, Piñero, Guarini, Andrea Testas, Naistat, o sea, gente que tiene esquemas de producción muy distintos, todo el mundo más o menos opinando en el mismo sentido que te estoy planteando, y en las asociaciones y en los distintos foros, viendo, digamos, cómo reaccionar ante este ataque. Sí, Gonzalo, me gustaría que pongas el tráiler de Seré Misiones, que es la película más exitosa de Fernando Kirchner, nuestro entrevistado, porque además hay una particularidad. Es una película de un robo en la época de la NUCE, que tuvo de involucrado, los ladrones eran miembros del ERP, y fue una película que sumó en el Gomón y en otras salas, pero principalmente en el Gomón, 10.000 espectadores más o menos. Y yo tengo conocidos que, lamentablemente, bueno, te voy a preguntar cómo la puedo ver porque me la paré en su momento, pero muchos amigos, como así como Siete Cajas, La Paraguasa, querían ver esta película. Y es como un fenómeno particular. Primero que te pregunto, ¿cómo se debió, por qué pensás que tuvo tanto éxito la película encima siendo un documental? Mirá, creo que, digamos, más allá de la política, lo que planteaba esta película es, digamos, un robo a un banco, que es algo que en general causa mucha simpatía a la gente en general, ¿no? Y creo que esto, más el tratamiento estético que tuvo, más la mezcla, digamos, entre los verdaderos protagonistas y los actores jóvenes, generó, digamos, una gran empatía con la película, que no solo tuvo 10.000 acá, tuvo también otros tanto en México, muchos en Chile, muchos en Europa, donde fue, anduvo bien porque, digamos, más allá del interés por el hecho político que se da, que vos bien lo explicaste, un robo a un banco corrupto durante la dictadura de Onganía, de la NUCE, perdón, es, digamos, en sí mismo una película que tiene, digamos, su suspenso, sus elementos propios de una película de robo de banco, más allá que no lo hicieron para su provecho como la mayoría de los robos del banco, sino para un objetivo político que era fortalecer la lucha contra la dictadura, ¿no? Así que creo que esos fueron los elementos que convergieron como para que haya una gran empatía entre el público y esta película. ¿Hoy en día tendría el mismo éxito? ¿O era una cosa, un fenómeno de esos años? Y yo creo que, digamos, eso es justamente es una de las cosas, y con lo cual demuestran su brutalidad esta gente, que son imposibles de prever. Vos no sabés cuándo una película va a tener éxito o no. Si se supiera, estaría lleno de Stephen Spielberg y ese tipo de cosas. Sí. Hay gente que tiene un poco la fórmula. Piñeiro en su momento la tuvo, después la perdió. Y además, bueno, te tiene que acompañar la suerte, las posibilidades de distribución y una serie de cuestiones que pasan más por el azar que por la planificación. Esto es, digamos, tal vez lo fundante del error que tiene por lo menos las ideas subyacentes de este decreto. ¿Vos querías hacer una pregunta? Sí, fuiste parte hace unos años, fuiste parte del consejo asesor. ¿Cómo fue esa experiencia en lo personal y cómo fue la lucha, me imagino? Fue muy rica porque justamente logramos que Hayek durante un año y medio respetara la ley de cine, que siguieran existiendo los distintos comités y todo eso que de hecho querían volarlos, ¿no? Querían hacer lo mismo que está haciendo pero bueno, los obligamos a respetar más o menos la institucionalidad. No solo con mi actuación ahí, sino fundamentalmente con la movilización colectiva. Cada vez que había una reunión había 100, 200 compañeros movilizados y esto generaba un gran clima de inquietud en Hayek y su banda, ¿no? Que eran puntos bastante similares a estos. Pero te digo, fue más difícil de aplicar en la política que querían, un poco por la resistencia que se dio desde lo legal en el Consejo Asesor, te digo, acompañado siempre con movilización, ¿no? Otra cosa, Seré Millones. Sí, te iba a preguntar por esa. Mimeo,
¿En Vimeo En está? Vimeo está liberada, sí, pónganse de Ah, millones. porque en Cinear no está, me sorprende, me sorprendió eso y me acordé que la quería ver por esa No, repercusión. Y nunca, siendo una nunca película logramos ponerla. exitosa, ¿sabés Sí, de, muy exitosa. ¿sabés de otro caso, otro caso de así de películas exitosas en el Gaumont que hubo así como Cero Emisiones? Y estuvo Pibe Chorro, Cierto. estuvo la de Mariano Ferreira, hubo Mm, varias, creo que Seré Millones es la que más gente metió, pero hubo muchas que llegaron a 5.000, 6.000, 8.000 con esta problema que te sacan a las 2 semanas claro. y tenés que pelear. Nosotros tuvimos 5 semanas porque era un escándalo echarnos cómo se estaba llenando el cine. Sí, porque Pero el problema que no hay tiene medida de continuidad. el problema que tiene el Gaumont, le digo para que la gente que no sepa, es que las películas tienen que tener un tiempo, por más que sea exitosa. Creo que también le pasó a Perrones con Pendejos. Tenía que Claro. darse de baja Sí, para poder darle lugar a otra. Y ahora con la cuota de pantalla que se elimina, olvídate. es un problema. Sí, Eh, sí, eso es un problema. Ahora, no nos engañemos, eso es básicamente un título. El problema pasa por otros lugares en este momento. No es lo central la cuota de pantalla, es lo que sí, ponen en los diarios porque eso la gente lo entiende, pero ya se venía incumpliendo. De hecho, el ejemplo de Sí. Seré Millones, de la de Perrones, son ejemplos absolutos de que ni siquiera en el Estado se respetaba la cuota de pantalla y sobre todo la media de continuidad. y Pues no podemos decir que el Gomón no pasa película argentina, pero no hay forma de quedarse si, aunque metas mucha gente. a mí me sorprende, quizás es un parecer mío, me corregirás, de que no se habla mediáticamente del tema de esta situación del cine, es como que está más por lo bajo. Algunas notas, pero no está haciendo mucho ruido con esta situación que es mucho peor que antes. Y bueno, no te digo Es la un verdad, parecer, no sabes no por sé qué. qué es lo que está pasando. Supongo que hay que obligarlos a hablar a partir de la movilización, de la organización, de difundir y bueno, tratar de pelear contra los 100.000 millones Mm. de pesos que le dieron a la CIDE, que supongo que Ah, también acallarán bastantes críticas. Ujú. A raíz de esta nueva medida, bueno, en estos días, ¿tienen pensado o hay algún rumor de alguna movilización próximamente? Mira, estábamos manejando no tanto movilización, sino una acción cultural Mm, que tenga que ver, digamos, con justamente visibilizar todo esto desde las armas que tenemos nosotros, que son armas artísticas, ¿no? Pero no quiero adelantar, no te la quiero espolear porque la idea es que sea algo sorpresivo, que se está organizando desde abajo, ¿no? Que es un poco con mucha participación, sobre todo de los jóvenes y ese tipo de gente. Pero va a ser una puesta en escena muy interesante. bueno, buenísimo. buenísimo. Lo que sí, ¿tenés alguna pregunta más para No, hacer? no, no. Eh, cuando tengas tu documental sobre tu bisabuelo, por favor, queremos Escribo, no hablar te preocupes. de eso porque nos gusta hablar del cine dentro del cine y sobre todo del tema histórico. Den por hecho que van a ser los primeros que se van a enterar cuando tengamos Sí. algo para mostrar. Te pagamos la entrada, no queremos maquillarte nada. Por favor, No se preocupe. sobre todo Seguramente ahora. va a haber. Sobre todo seguramente va a haber entradas para gente como ustedes. Bueno, y Seré Che, Misiones la voy a ver en Vimeo. ve y mirala en Vimeo Sí. y bueno, después me comentan. Y también en Y Cinear bueno, después está. pasen el link de esto cuando lo tengan y Sí, lo por Por favor, supuesto, sí, sí, por sí. supuesto, después te Y lo pasamos vamos a el difundir. recorte. Y en Cinear también estaba, no son 30, no son 30 pesos, ¿cómo era el título? No son 30 pesos, son 30 años. Sí, Son está en 30 este años. momento. Perfecto, ahí está. No me acordaba el título completo. En este momento sí está en Cinear y la están viendo bastante. Se Por los puede ver ahí comentarios también. que nos llegan. Ahí se puede ver, sí. Es la última. Ahora la estamos estrenando en Chile. Porque trata sobre un tema chileno, ¿no? Pero es totalmente visible desde acá. Sobre la rebelión que hubo por el tema del boleto, era, ¿no? Tiene que ver Sí. con eso y con Claro. los antecedentes históricos de esa rebelión. Y también hay dispositivos similares a los de Seré Millones, de mezcla de ficción con actuación, mezcla de generaciones. Bueno, ya la van a ver, véanla. Tienen bastante que ver con Seré Millones. Bueno, la vamos a ver y la vamos a a ver. criticar así con
con nuestra Dale. acidez Dale. típica. Entrenle y voy a seguir diciendo que no son feos, no se preocupen. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te queremos agradecer tu tiempo, y bueno, necesitamos ha sido invitados muy así. Amable. Nos has elogiado. Ahí estoy colorado, ahora no puedo. Estoy colorado. Así que bueno, en serio, gracias Fernando por la entrevista y bueno, estamos en contacto ya para el futuro, para lo que venga. Y también para lo que necesite la gente del DOCA, cuenten con este espacio, y bueno, por favor. A seguir luchando. Bueno, un abrazo a ustedes y a todos los que hacen posible que estén al aire. Bueno, abrazo grande. Gracias.